El Renault Dauphine es uno de esos coches con un profundo carácter, que además jugó un papel destacado en la historia del automovilismo, pues puede considerarse como el primer Renault de posguerra de masas, ideado para la incipiente clase media europea. Tras su apariencia inocente e incluso discreta, se esconde una máquina capaz de hacer sudar al conductor más experimentado, mérito que cabe atribuir a su configuración de todo atrás. Tanto el motor como la caja de cambios y también la tracción se encuentran detrás de nosotros, y que le dotaba de un comportamiento muy singular y delicado, y de ahí que se le conozca como el coche de las viudas. En esta ocasión nos acompaña un Dauphine con acabado Ondine, de color blanco, nacional y del 64, y este espectacular ejemplar del año 58 con techo retráctil y solo 3 marchas. Dos joyas andantes que nos van a ayudar a comprender cómo era la conducción en su estado más puro, y la aventura que suponía viajar hace 60 años. Si de verdad te gustan los coches clásicos y la historia de Renault en particular, entonces este vídeo es para ti. El Dauphine se presenta en 1956 con un propósito claro, ser un coche accesible con el punto de mira en las nuevas clases medias, momento en que Europa se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Tener un coche seguía siendo un lujo, pero ya no era pura fantasía como a principios de siglo. Sus formas redondeadas dan lugar a una carrocería de 3 volúmenes y poco menos de 4 metros de largo, pensadas para dar acomodo a toda una familia entera, con una masa de apenas 600 kilos. Pero sin duda, el protagonista, como veremos, es la zaga, donde brama con furia su motor Ventoux y que provoca la existencia de un frontal sin parrilla tras el cual se esconde su rueda de repuesto y un generoso maletero. Y en efecto, esa era la idea, la de crear un coche familiar y relativamente económico para democratizar la movilidad, al igual que lo fue el SEAT 600 en España o el Escarabajo en Alemania, siempre bajo el paraguas del tradicional confort francés, donde se publicitaba con orgullo una velocidad punta superior a los 100 km/h, ridícula hoy día obviamente, pero todo un logro en un momento en que todavía circulaban vetustos coches de los años 20 y años 30. Y hablando de viajes, para entender bien a nuestros protagonistas conviene contextualizarlos. El Dauphine sucede al 4x4 del que hereda la concepción de todo atrás, así como las líneas del Fregat, posicionado como berlina de representación. En el 62, el 8 toma su relevo apostando por la misma configuración trasera, aunque es bastante más fácil de llevar. Con el 12 todo cambia, presentando una más lógica tracción y motor delanteros. Como curiosidad, el primer Dacia tomó como base al 8 y asimismo el 12 también tendría su réplica en la casa rumana. En los 80 se da un importante salto con los 9 y 11, de gran popularidad en España. Continuamos con el 19, el último de la saga en utilizar un número como nomenclatura. Después vendrían todos los diferentes Megane, hasta nuestros días. El Dauphine se fabricó en numerosos estados, incluso Alfa Romeo lo fabricaría bajo licencia. De España saldrían unas discretas 125.000 unidades, pues aún poco antes Fasa Renault comenzaría su andadura en el 51 produciendo el 4x4. Distinguimos 3 acabados, donde el Ondine es el más lujoso y el Gordine el más prestacional. Uno de nuestros protagonistas salió de la cadena vallisoletana en el 64, como así reza la inequívoca chapa delantera, con el acabado Ondine, como os comentaba. Cabe tener en cuenta que hace 60 años un acabado de lujo suponía simplemente el uso de mejores tapizados, de telas más elaboradas y de algún elemento cromado. Incluso un cenicero extra era todo un lujo, ya que apenas existían elementos de confort y seguridad.
Vamos ahora a subirnos a bordo comenzando por la parte delantera, donde en lugar de un propulsor encontraremos un amplio maletero y algún elemento auxiliar como la batería, el gato o la bolsa depósito de limpiaparabrisas. Como inciso, esta boca que veis es una toma de admisión para la corroboración que conviene no taponar con nuestros bultos. Un aspecto que me ha dejado muy sorprendido y que a la vez me ha encantado es la localización y extracción de la rueda de repuesto, que se oculta tras la matrícula permaneciendo bajo el piso del maletero. Es algo así como si extrajeses un CD gigante de la radio del coche. En su interior nos vamos a encontrar un salpicadero reducido a la mínima expresión y un espacio más que notable para sus dimensiones, donde destaca el descomunal volante que habrá que mover con sudor y sangre fría, y no porque la dirección sea especialmente pesada, sino porque este coche pondrá a prueba todas tus capacidades de conducción. Por si fuera poco, los pedales están muy desplazados hacia la derecha, sumado a una palanca de cambios de recorridos de camión y a un tren trasero impredecible. Todos estos factores hacen que cualquier movimiento, cualquier decisión, cualquier trayecto, por pequeño que sea toda una aventura, como vamos a ver más adelante. Siendo honestos, 10 minutos de conducción bien podrían equivaler a una hora de ejercicio intenso. La iluminación es otro apartado curioso del coche, con unos preciosos faros delanteros y unos traseros de tamaño minúsculo, donde destacan unos intermitentes laterales con la forma del rombo de Renault. En la unidad cabrio de 58 tenemos una iluminación trasera diferente, más generosa y visible, con otra parrilla de refrigeración y un dato también destacable y muy francés, el intermitente lateral en el pilar C, como también tenían, por ejemplo, los primeros dos caballos. Detrás, las ventanillas correderas ahorran peso y costes, el mismo sistema que más adelante utilizaría el Renault 4. Nuestro segundo protagonista es todavía más diáfano y espartano, con un tablero incluso más minimalista, aunque eso sí, con la ventaja de poder disfrutar al cielo abierto en compañía del bramido del motor, que pasaremos a escuchar a continuación. Por supuesto, en la parte trasera es donde radica la esencia del coche. Todo se confía detrás, tanto la mecánica como la caja de cambios, así como la tracción, lo que unido a una suspensión de brazos oscilantes y el efecto de las propias leyes de la física, hace que sea muy delicado de llevar rápido y no digamos ya en firmes húmedos.
Tenemos en este caso un bloque de 4 cilindros en línea y 845 centímetros cúbicos, que entrega 31 caballos, unas cifras relativamente discretas pero suficientes para su época y peso. Un efecto mejor o peor según se mire de tener el motor justo encima del eje es que la línea de escape es cortísima y en consecuencia el sonido prácticamente no se atenúa. El sonido engancha, no tanto si hacemos un viaje largo sentados detrás. Por supuesto, la alimentación corre a cargo de un carburador monocuerpo y 2 válvulas por cilindro, que mueven las ruedas a través de una caja en esta cava Dondine de 4 marchas, ya que las primeras unidades montaban solo una de 3. En este gráfico podemos ver cómo se reparten los elementos mecánicos. De hecho, tan solo la batería y la rueda de repuesto aportan peso al eje delantero. No obstante, lo que marca las diferencias en el comportamiento es, sin ninguna duda, la suspensión. Fijaros en la caída de las ruedas traseras al pasar este badén. Para entendernos y simplificando las cosas, las ruedas traseras giran libremente, sin estructuras que las guíen o fuercen a una determinada trayectoria. El Renault 8 corrige en gran medida esta carencia con una serie de brazos longitudinales. Otro aspecto que aporta emoción a la conducción son los frenos. Conviene adelantar la frenada muchísimo. Los protagonistas en ambos ejes son los tambores. En la unidad del 58 destaca el motor, que es el mismo bloque de 845 centímetros cúbicos pero con 26 caballos, y sobre todo la caja de 3 marchas, que cambia por completo la forma de conducir. Una de las mejores cosas de estos motores es la facilidad para cambiar un simple filtro, y es que antes los conductores eran mecánicos sin título por necesidad casi más que por afición. Por otra parte, hay dos aspectos que hace varias décadas tenían una gran importancia. Uno de ellos era el rodaje cuando se estrenaba el coche, hoy prácticamente inexistente por la mejora en los procesos de fabricación y de ajuste de piezas. Y el otro es el engrase. ¿Os acordáis de aquellos típicos talleres de barrio con el cartel de lavado y engrase? Pues de hecho, en este ejemplar de la revista Autopista del año 64 que os voy a enseñar, se dedica un apartado a esta operación de mantenimiento. Curiosamente, cuando en 1961 se presenta el Renault 4, se da un cambio por completo a la disposición mecánica del coche, siguiendo una tendencia que ya estaba arraigada en la competencia y que favorece la conducción sencilla y funcional. Llegó el momento de subirse a bordo de este Dauphin, y como os vengo diciendo, todo es rudo y la atención que te va a exigir el coche es permanente. Aquí un pequeño despiste puede pagarse muy caro. A cambio, el coche te va a ofrecer una experiencia de conducción totalmente diferente a lo que hayas conducido anteriormente, a menos que hayas llevado un coche con este planteamiento y con este carácter. Obviamente, conducir a diario este coche hoy puede resultar una tortura para el conductor estándar, pero es una conducción totalmente distinta a llevar un clásico de, por ejemplo, los 70 y 80. Hay un enorme salto entre este Dauphin y un Renault 12, al igual que puede haberlo entre un Renault 9 de los 80 y un Megane actual. Para pasear disfrutando, para rutas e incluso para algún desplazamiento cotidiano puntual, este coche es un auténtico gustazo.
Ya os confieso ahora que este Dauphin es probablemente el coche que más me ha costado llevar de todos los que he conducido, que son unos cuantos. Acostumbrado a motores turbo, direcciones asistidas y cajas suaves y frenos ABS de disco, aquí la realidad da un giro de 360 grados donde el auténtico protagonista vas a ser tú. Lo mejor de todo es que el sonido te traslada mentalmente a un superdeportivo, aunque en realidad circules a 40 km/h. Y es que otra vez más se cumple la profecía, un coche aparentemente sencillo que nos da muchísimo. Creedme, muy pocos coches de su época y precio os van a transmitir más sensaciones y una experiencia más vibrante, a lo que hay que sumar el hecho de que forma parte de la vida de millones de personas a las que ayuda a motorizar y vivir experiencias increíbles. Un coche para domar, otra forma de entender la conducción y en suma uno de los Renault más trascendentales de todos los tiempos. Sin duda se trata de una joya que es muy fácil de admirar y difícil de olvidar. Si de verdad te ha gustado el vídeo, la mejor forma de agradecerlo, como siempre, es compartiendo. Ahora además puedes convertirte en miembro del canal, con ventajas exclusivas. Tendrás acceso a contenido especial, más personal, y serás el primero en enterarte de todo lo que va a venir. Tus comentarios tendrán prioridad absoluta y recibirás insignias de personalización, todo desde apenas 0,99 € al mes, el precio más bajo que permite YouTube. Pero sobre todo, es la mejor forma de ayudarme a seguir trayendo máquinas increíbles, porque vienen cosas muy interesantes en camino, os lo prometo. ¡Nos vemos!